Siendo tú, podcast, un espacio donde cada conversación puede ayudarte a cambiar la mirada, soltar lo que pesa y volver a ti con más calma y claridad. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Siendo tú, el podcast. Hoy tengo el placer de entrevistar a Suray. Ella es profe de Hatha y Vinyasa Yoga. Aparte ha sido deportista de elite o no sé, durante mucho tiempo. Y ella es la fundadora del club de skate en Andorra. Bienvenida, Suray. Gracias, Mari, muchas gracias por este espacio, por currártelo tanto. Bueno, me encanta esto de que hayas unido en tu profesión, bueno, en tu profesión que era tu deporte, ¿no? Durante muchos años te dedicaste a eso y que hoy puedas llevar, unir estas prácticas, ¿no? Porque aunque eres entrenadora o profesora de skate, sé que también aplicas el yoga en todo lo que haces, ¿no? Y aparte eres profesora de yoga también. Así que me gustaría un poquito ir por ahí, ¿no? Mm, ¿Cómo fue tu primer encuentro con el yoga y en qué momento descubriste que esto te podía aportar a tu deporte y cómo lo ves actualmente, cómo puede aportar al deporte que enseñás? ujú. Bueno, fue sin querer un poquito, me lo encontré porque tenía una compañera de snowboard que era profesora de yoga y durante un viaje a Noruega, pues la vi y compartí con ella a las 6 de la mañana, levantarnos, meditar, respirar. Yo no lo había hecho nunca de esa Mira, manera, ¿no? Y me fascinó porque todo mi día, después de eso, de ese día, de esa mañana, de comenzar así el día, estaba mucho más centrada, optimizaba mucho más mi movimiento, mi cabeza estaba más serena. Quieras que no, el deporte del snowboard es súper agresivo, entonces le dio el toque ese más suave, más flexible a todos mis movimientos. Y la verdad que me sorprendió la sensación, fue como, uy, algo ha pasado hoy aquí, claro. ¿no? Y ahí me empecé a interesar y después de ese viaje a Noruega, cuando volví a casa, estuve investigando y bueno, en la época todavía no había tanto yoga como hay hoy ¿Hace cuántos y años de esto, Suray? 15 fácilmente, sí, Bien. 15 años. Y volví a casa y investigando por internet encontré pues una serie muy larga de diferentes posturas que me ponía cómo ajustarlas y qué beneficios tenía cada postura y me pareció súper interesante. Me la imprimí así de hoja y hoja y a partir de ese día empecé a practicar todos los días sola, en casa y al cabo de una semana me acuerdo de sentir cosas nuevas, como mucho más tranquilidad, sobre todo en mi tono de voz, en cómo hablar, mucho más suave los dolores que tenía del propio deporte, ¿no? Y entre otras cosas, entonces lo sostuve durante casi un año, esto de esa hojita doble vuelta, Qué y bueno. fui adaptando esos beneficios a mi cuerpo. Y la verdad que desde entonces dije, bueno, esto tiene que ir de la mano de mi entrenamiento, además de ir a nadar o de ir al gimnasio o ir a correr o a escalar o lo que sea que quiera hacer complementario al snowboard o skate, ¿no? Que en ese momento también era parte de mi entrenamiento. El yoga fue otro pilar más y uno de los más importantes y que armoniza al final, porque el skate, el snowboard son deportes súper agresivos. Claro. Y creo que le aportó eso, ese toque más empático, más conciencia de mi cuerpo, de cómo me sentía también. A veces, antiguamente, cuando no practicaba, iba a hacer snowboard, iba a grabar o lo que sea con la menstruación. Y era como, no me importaba, iba igual, como muy soldada, pero ¿qué estaba haciendo, no? No me estaba respetando a mí misma. Entonces, también el yoga trajo esa dulzura, esa feminidad otra vez a mí y que le debo un montón en ese aspecto también. Así que Claro, es así lo conciencia del integré. cuerpo, ¿no? Es poder Mm. escuchar también a tu cuerpo, esa escucha activa, porque al final lo que ayuda es como, me imagino que yoga viene acompañado de meditación, o sea, no hay una práctica que no esté asociada, ¿no? Entonces, Sí, sí, yo empecé a meditar mucho más tarde, pero al final la meditación era cada postura. O sea, claro, al final cada sostener uno cada tiene postura. sostener cada postura y respirar y concentrarte en que tienes que poner el brazo más así o más asá, o "Ah, qué incómoda que estoy aquí", pero bueno, respira y aguanta. ¿Cuánto dice? Uy, 3 minutos, bueno, aguanto 3 minutos. No, al principio era como súper incómodo todo, porque claro, se te desarman un montón de cosas que hay adentro, ¿no?
Eh, claro. de eso, por ahí fue eso. Luego más adelante empecé a practicar con gente que meditaba y me enseñó a ese espacio de quietud que me encanta hoy en día y que creo que es el más top de todo, ¿no? Más, o sea, no hay, hay un montón de posturas súper increíbles, pero no ese es el objetivo, ¿no? Y al final Mm, creo hoy personalmente que la meditación, el estar en quietud con la espalda erguida y poder estar concentrada en la respiración o en cualquiera de ellas, que hay muchas, es como la maestría, ¿no? bien. Eso. Y eso actualmente lo puedes aplicar también a tus clases con los alumnos de skate, ¿no? O sea, Sí, ¿se aplica cierto. o no directamente, a lo mejor indirectamente, o cómo sería? Yo lo que empecé a hacer sin darme cuenta, porque pasé de estar principalmente como monitora y dirigiendo el club a estar en un plano un poquito más desde afuera, ¿no? Pudiendo detectar un montón de otras cosas más emocionales, verles las posturas tensas en un momento de ir a hacer un truco que se están arriesgando al final, ¿no? Y poderlos Claro, frenar y hacerlos conscientes, decir, hey, ¿cómo estás? Y igual se ponen a llorar o igual se están claro, autoexigiendo un montón y poderlos llevar a un lugar más seguro. Entonces, creo que eso lo empecé a hacer sin sin darte pensarlo, cuenta, sin claro, darme cuenta, pero lo iba adaptando en cada clase desde ese lugar, ¿no? De estoy aquí, te acompaño y te estoy observando también para que tú claro. te puedas observar. Porque Y aparte es es lo que genial. aprendiste tú en tu propio deporte, de una alta exigencia al final, si esto te funcionó, poder compartirlo también indirectamente, o sea, innatamente, porque es, Total, claro, totalmente. Y hacemos un montón de veces, sobre todo cuando van a las competiciones. Este verano que hemos retomado la liga de skate, que hemos puesto a los más pequeños a iniciarse el skate. ¡Wow! ¡Cuánta presión se ponen los chavales! O sea, claro, me ha parecido exagerado. Y tener que trabajar con, y bueno, igual si el grupo son 12 de 12 pues igual 5 tienen esas dificultades, esa autopresión, esa competitividad, ¿no? Porque es que el mundo del deporte es es muy competitivo, competitivo claro, y es muy, ves a tu extremo máximo, ¿no? Entonces, vale, voy a mi máximo, pero siempre y cuando pueda ir respetando mi ritmo orgánico, claro, sin faltarme al respeto. Porque al final te claro, estás faltando al respeto cuando estás yendo a hacer algo que no del todo estás pleno y ahí también surgen esos momentos, tú bien sabes, esos momentos de me pongo en riesgo para una lesión, claro, me doy sí, un sí, golpe porque no estoy en foco, porque no estoy 100%, porque bla, 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 un montón de cosas ya más psicológicas que también interfieren, ¿no? Deportivamente. Y que yo desde el yoga pues lo he podido ver, ¿no? Desde un lugar un poquito más sutil, no tan técnico. claro, Desde la psicología me fascina, me encanta leer un montón de cosas para poder aplicar con los chavales, pero bueno, que siempre desde el punto de vista del yoga. Mm. perfecto, hermoso, me encanta justamente esta mirada y este acompañamiento que aparte más en este, supongo que tu mayor usuario son adolescentes, los mayores usuarios, o sea que Mayoría también es algo que, adolescentes. claro, Sí, que se sí, sí, puede aplicar, en la calle, mucho un entorno más callejero, entonces tienes que poder dar una contención, aunque estés en la calle. claro, claro, Y sí, sí, todos adolescentes. Sí, qué sí, bueno, con me esos encanta esto. cambios Bien, y aparte tú das clases de yoga, aparte de ser profesora de skate, actualmente estás dando clases de yoga, por lo cual actualmente, es algo que también lo estás pudiendo llevar o sea, a la práctica en sí, ¿no? a la Yo práctica cada día. pensaba en el tema de la flexibilidad, o sea, en el yoga se trabaja mucho la flexibilidad en el plano físico, pero por lo que nos estás explicando, también indirectamente hay una flexibilidad que va más allá Total. claro, te ayuda esto, ¿no? A tomar conciencia de tu cuerpo, a bajar estas Mm. exigencias. Sí, ser más amable contigo, como date el momento para alinear, ¿no? En coherencia al final. Yo siempre le llamo mucho a eso, ¿no? Seamos coherentes. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué emociones tengo? Vale, ¿las puedo resolver ahora? ¿En qué me interfiere esto?
¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué siento? ¿Qué dolores puedo tener? ¿Qué tensiones pueden haber? ¿Qué actitud? ¿Qué postura? ¿No? Todo es un mensaje enorme, ¿no? Entonces, hay días que pues, tu postura está un poquito más decaída porque igual has tenido un día súper exigente en el colegio o en tu trabajo, lo que sea, ¿no? Y necesitas algo un poco más suave o una sesión un poquito más simple, pues con cosas más básicas, repasar cosas que ya sabes, que las puedas disfrutar, que no seas siempre exigiéndote y yendo todo el rato a más y a más y a más, sino pudiendo disfrutar del proceso son altos y bajos, o sea, al final la vida sube y baja, ¿no? Y poder adaptarte a esas ondas, creo que es lo que el yoga te permite adaptar en tu día a día, ¿no? Desde adentro, desde la primera respiración que tomo en el día, digo, vale, vamos al día, a ver qué Claro. me depara el día, qué me está diciendo la mente de ese día, ¿no? Bueno, en mi día va a estar increíble, voy a ir superando todo lo que me traiga, agradeciendo los aprendizajes, pues si me equivoco, pues asumir esa equivocación con más ligereza, ¿no? No, "Ah, es que lo hice mal, es que, ¿no? Como esa cosa tan rígida, ¿no? Porque te vuelves rígido Claro, desde adentro, entonces poder forjarte desde adentro con esa mente más flexible, más suave y más amable, te permite que el día que sí estás con una postura o sea, con una actitud más fuerte, con más energía, pues ese día sí, venga, ese día sí que te empujo un poquito más en tu nivel. claro, Ese día te exigiré un poquito más, ¿no? En claro. el deporte yo lo voy mediando un poquito así. Claro, eso es lo que a ti te da la conciencia también para observar al otro, ¿no? Del acompañamiento, el hecho de haberlo pasado por el cuerpo tú primero como deportista, Mm, haber experimentado que esto funcionaba, que a ti te funcionaba, es poder ahora acompañar al otro. Y al final me has respondido la pregunta que te quería hacer, que era cómo aplicabas, perdón. cómo llevabas el yoga al skate o el yoga a tu deporte en su momento, pero también cómo tu deporte o el deporte también aporta al yoga, ¿no? Al Porque yoga, total, y mucho me ha aportado un montón porque al final, lo que decíamos antes, vale, es un deporte agresivo y tal, pero te aporta un montón de fuerza, un montón de equilibrio, reflejos, esa actitud de superación también. Entonces, cuando tú empiezas en el yoga a avanzar en la práctica, hay un momento en que, ay, no me aguanto más en esta postura, o no aguanto el equilibrio aquí, ay, cómo me duele esta apertura de cadera, no puedo más. Y en vez de decirte esas cosas, volviendo a la mente, ¿no? La flexibilidad mental, decir, bueno, ponte un bloque, ponte algo que te ayude, que te dé sostén y te soporte para poder atravesar la postura e ir, pero sostener, tener la actitud de decir, tranquila, que en unas 5 respiraciones eso va a aflojarse, ¿no? Entonces, qué bueno. a mí me ha ayudado en eso, ¿no? En poder evolucionar en la práctica del yoga. Siempre, o sea, el yoga es la vida, ¿no? Al final lo llevas saliendo de la sala antes de entrar, durante, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y estás todo el tiempo evolucionando, pero creo que en nuestro deporte, el snowboard o el skate, me ha aportado esa fuerza, ¿no? Esa actitud de mantengo y mantengo y ahora soy soldada, ahora estoy en ese guerrero y aguanto, ¿no? ¿Y cómo lo Claro, atravieso? Respiro. ¿Necesito ayuda? También lo asumo. No decir, no, claro. no aguanto, y volviendo a la rigidez mental, ¿no? Y digo, no, va, pues me pongo un bloque y hoy lo disfruto más, pero lo aguanto igual. Y Aguanto, pero teniendo en cuenta que puedo tener otros apoyos, ¿no? Porque al final no tiene que doler, no tiene que ser un sufrimiento jamás de la vida. El cuerpo siempre cede cuando se siente relajado. claro, Entonces, si quiero ceder, tengo que acompañarlo con accesorios, que hay un montón, a que vaya cediendo, ¿no? Y si tengo que sostener, me sostengo de esas prácticas que hablamos siempre, los banjas, ¿no? Las contracciones internas, esos cierres energéticos internos que son los que te ayudan a sostener y que al final mantienen tu postura un poquito más erguida y que da una actitud. O sea, ya sabemos que la postura es otro lenguaje más, ¿no? Aparte de lo que sí. nos decimos mental o verbalmente. Sí, sí, sí. Me encanta todo esto que nos has compartido y verlo concretamente cómo puede, porque, o sea, por lo general uno empieza a practicar yoga porque tiene mucho estrés o está muy a mil o necesita conectar más consigo mismo, ¿no? Pero indirectamente, o sea, lo has llevado a un plano deportivo que al final el deporte también es una forma de relajarse o
pero cómo acompaña y cómo Complementa, has sí. podido integrar esto y llevarlo, o sea, ojalá, bueno, yo trabajo sobre todo trabajo mucho con adolescentes, entonces este acompañamiento que se hace de conectar con ellos mismos, de poder escucharse, me parece pero maravilloso. Por eso tenía ganas de entrevistarte, ¿no? Qué bueno. Bueno, para poder ver cómo esto puede ser un proceso de acompañamiento, ¿no? O sea, no hace falta Total. practicar skate, o sea, es algo que No, uno puede complementarlo a cualquier deporte, incluso puede total. tomar el yoga también como un deporte, ¿no? Porque no es Ujú, un deporte a lo mejor activo, pero sí es una práctica que también trabaja el cuerpo, ¿no? O sea, trabaja ujú, los ujú. músculos, la flexibilidad, los Total. estiramientos. Sí, como el deporte aporta a tu vida en un montón de aspectos, el yoga aporta a tu vida en un montón de aspectos. Entonces Claro, puedes llevarlo de la mano bien, conjuntamente. bien, Mm, buenísimo, sí, muchas gracias. a ti. Suri, y como cierre me gustaría pedirte como un regalito para lo que escuchan, algún tip que nos puedas dar para aquella persona que quiera empezar o que quiera iniciarse en la práctica del yoga. Vamos a ir acá ya al skate es demasiado para muchos, pero para el Bueno, que quiera, que para el que quiera sí. iniciarse en la práctica del yoga, ¿qué recomendarías o qué tip darías? Bueno, yo lo primero que le diría a los que no conocen el yoga y les gustaría empezar o lo tipo les han recomendado y lo que sea, eh, que sepan que el yoga es para todo el mundo. O sea, Bien. pensar que el yoga se puede hacer en silla también, o sea, no hace falta irse al suelo, porque hay muchas personas, sobre todo gente mayor también, que no empiezan por eso, ¿no? Y la vergüenza o lo que sea, ¿no? De, ay, no puedo. Hay de todo. Incluso a los adolescentes que igual se imaginan algo, que vea qué aburrido, ¿no? Ahora estar ahí, se imaginan que no, que puede ser también muy exigente en muchos aspectos y que te estás trabajando internamente y que a través de la respiración tú vas a llegar a atravesar un montón de posturas y te vas a acabar divirtiendo porque mejoras tu equilibrio, tu fuerza, ¿no? Y al final es como jugar con el cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista ya para los adolescentes, ¿no? Creo que Sí, al final, cuando eres adolescente quieres jugar, te quieres divertir, lo quieres pasar bien, ¿no? Y el yoga también puede tener esa cara divertida de, va, hoy vamos a intentar hacer, no me invento, el pino, va, hoy vamos a hacer, claro, o Shirshasana con la cabeza, venga, va, ¿cómo llegamos ahí? Venga, va, voy probando, va, a ver, hoy aguanto, no aguanto, ¿no? Y sin querer están trabajando el séptimo chakra, sin querer ver el su core está trabajándose un montón, su estabilidad emocional, un montón de cosas que no hay ni que explicárselas a ellos porque al final te van a decir que no les interesa directamente, claro, ¿no? pero es un Quizá. trabajo indirecto para conseguir todos esos objetivos, ¿no? Para Exacto, y conectar es consigo mismo, para tener más conciencia del cuerpo, para poder escucharse mejor, para poder posicionarse frente a la vida. mm, sí, 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 pero la fórmula divertida, ¿no? Y para el otro lado extremo, pues lo que decía, pues que hay formas súper sencillas de comenzar. ¿Cómo empezar? Pues igual para gente más adulta, mayor, la respiración, lo que hablábamos antes, al final empezamos el trabajo desde adentro hacia afuera. Y luego poco a poco tu cuerpo solo te va a pedir, ay, quiero estirar mis brazos, ay, quiero hacer un poco de torsión, porque el otro día en la silla hice la torsión y me sentó súper bien, o dormí muy bien, o me hizo bien tal, o simplemente ir palpando con tus manos los diferentes puntos que movilizamos con la respiración, ¿no? Diafragmática, respiración diafragmática, donde no usamos solo el pecho, ¿no? Estamos acostumbrados a levanto el pecho lo primero y me olvido de cómo se expanden las costillas, cómo se mueve mi abdomen al respirar, ¿no? Entonces, eso puede ser un inicio y se puede empezar simplemente sentado, tomando el sol, o sea, Bien, o donde quieras. Una práctica concreta de pranayama, de respiración, puede ser imaginarte un cuadrado y cuando subes en un lateral del cuadrado cuentas hasta 4 cogiendo el aire. Retenemos el aire 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Exhalo en 6. Puedo hacerlo en 6. Siempre tengo mucha mayor capacidad de exhalar. Y vuelves a empezar. Vuelvo hasta el inicio. Y vas haciendo
esa visualización del cuadrado. Si no quieres visualizar el cuadrado, concéntrate muy bien en esos números. Puede haber variantes, puedes hacer de 5 inhalación o si necesitas menos, 3 inhalación, 4 exhalación, por ejemplo, lo vas variando, pero Sería inhalar en di 4, por ejemplo, sostener en 4 el 4, aire dentro, exhalar en exhalas en 6, 6, un poco sostengo más. también el vacío, sostengo el Sostengo, sí, vacío, perdón, sostengo el vacío y vuelvo, podemos sostener el vacío otros 4 o 6 dependiendo de tus capacidades, y vuelta a empezar. Tic, bien, tic. Y eso puedes probar un par de veces y decir, vale, a ver en cuánto tiempo puedo alargar mi inhalación y lo cuento. bien, Retengo, puedo retener entre 4 a 6 tiempos. Si necesito menos, lo vas diseñando un poquito a tu bien, forma, ¿no? Lo que decíamos antes, empatiza con lo que tú necesitas. Hay mil bien, fórmulas eh, claro. escritas o predeterminadas, pero no hace falta hacer exactamente lo que está predeterminado. Bien. No, y me gusta mucho esto porque visualizar el cuadrado sirve muchísimo, porque es 1, 2, 3, 4, o sea, y eso Y te también vas guiando es ahí. para empezar, como decíamos, ¿no? Si alguien se quiere iniciar, es una práctica que es como fácil de hacer esta Total, respiración. total, total. Y si Bien, no lo puedes imaginar, porque hay gente que le cuesta imaginar, ¿vale? Pues con ojos abiertos te puedes dibujar un cuadrado en una hoja e incluso apuntas los numeritos que tu cuerpo necesita hoy y claro, vas avanzando en los días. Vale, mañana, venga, sumo un tiempo más, a ver qué tal. O incluso el mismo día. Lo haces bien, durante 5, 10 minutos y ya. bien. Y ya solo con eso, lo importante de todo esto es perseverancia. Empezar y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Empezar y sostener en el tiempo. Si empiezas pero no sostienes, va a ser muy difícil que puedas sentir lo que sucede en el cuerpo. Que Claro, incluso con el primer momento ya vas a sentir cosas muy sutiles, pero se claro. sienten. Ahora, si no lo sostienes en el tiempo, no podrás avanzar, ¿no? En el O camino. sea, la invitación es a empezar a practicarlo y autoobservarse, ¿no? Cómo eso, mm, qué beneficio pudo darte en el día, como te pasó a ti la primera vez, ¿no? Con esta Sí, chica que te encontraste, que después sí, dijiste, uy, me di cuenta que he vivido mi día de una manera diferente, con una total. atención plena, o sea, estoy como más conectada y eso te llevó y te invitó. Entonces también lo que estás invitando al otro a hacer es lo que vos viviste en carne propia y Total, te sirvió. total. Buenísimo, Sí, 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 buenísimo. total, Y para totalmente. comenzar con la práctica del yoga, ¿qué se sugiere? O sea, una vez a la semana y después repetir, o con una vez a la semana ya nos sirve Yo para creo que empezar. lo mejor, bueno, cada uno conocerse a sí mismo, saber, porque lo típico, no, ahora cada día, y a lo mejor no lo puedes cumplir y te vas a frustrar. Y la Claro, frustración tampoco la queremos aquí, ¿para qué? claro, Entonces, igual, pues hacer una o dos veces a la semana, el mismo día, mismo horario, también es importante, claro, porque al final el cuerpo se predispone, se acuerda de ese momento, ya está preparándose. Y puedes hacer 10 minutos las primeras semanas, si quieres. bien, Incluso el primer mes, sin exigirte. Y ya claro, solo vas a ir queriendo más tiempo. bien, Ujú. Y aplicando más cosas. Y perfecto. hay un montón de información en todos lados. Hoy ya tenemos acceso todos a todo. Y bueno, ya cuando uno se siente preparado, accede a una clase grupal o a una particular o a un grupo reducido. Hay muchas opciones en todos lados. Hoy en día Bien. está a tope, por Bueno, suerte. me encanta todo esto que nos has compartido. Muchísimas gracias, Suri, por no solo compartir lo que sabes, sino cómo lo pasaste por tu cuerpo, por cómo esto te ayudó, porque al final la mejor manera de aprender es cuando uno ve que llevándolo a la práctica es posible y como Ujú. dijiste, que sea ligero esto de sostenerlo, no pesado. Y cuando empiecen a vivirlo con esta observación plena del beneficio que Mm, tiene, poder ir derivando a algo más autoexigente, algo más cañero, algo más profundo, claro. no sé, lo que se vaya. Claro, siempre habrán esos días en los que tu cuerpo está listo para que te autoexijas un poco más, pero no todo el tiempo autoexigirse, ¿no? Es un poco esa. Bien. la- Y bueno, y sobre la- todo me llevo de esta conversación cómo es sumamente necesario que el deporte o que la actividad diaria esté acompañada de esta atención plena, ¿no? Mm, Y, y bueno, te agradezco un montón
por llevar esto a la sociedad, a los adolescentes, Sí, ¿no? sí, sí, Porque es es un una manera mensaje. de que llegue indirectamente, cuando, como decías, ¿no? Por ahí decir Sutil yoga para ahí. un adolescente es difícil, pero de pronto Mm, decir, bueno, respira, conecta, no sé qué, hace que indirectamente estén haciendo yoga y esté entrando de otra manera. total, total. De una. Bueno, Fenomenal. muchas gracias por Bueno, compartirnos todos, muchas gracias a ustedes que están del otro lado por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Uri. gracias, Mari. Gracias a Adiós. todos.